¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en esta semana especial, la semana previa a la presentación de Canelo Álvarez en la ciudad de Miami, enfrentando al turco Avni Yildirim, un ex sparring del boxeador mexicano, al cual deberá enfrentar por un compromiso previo del año 2020, cuando Yildirim era el número 1 en la clasificación del CMB en las 168 libras, es decir, la división de los supermedianos. Yildirim cobró para hacerse a un lado y eso le permitió al CMB otorgarle el título directamente al ganador de aquella pelea entre Canelo Álvarez y Callum Smith del 19 de diciembre. A este combate, Canelo llega como el amplio favorito en las casas de apuestas y nada hace imaginar otro resultado que no sea una victoria y por la vía rápida. Tal es así que antes de esta pelea, Canelo ya planificó a quién enfrentará luego de su victoria del sábado. Enfrentará al británico Billy Joe Saunders, el campeón de la OMB en las 168 libras. Llegados a este punto, entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante esta pelea? La primera y obvia razón es la nueva salida al cuadrilátero de una figura mediática de la dimensión de Canelo Álvarez. Y la segunda es que le da razón a este video, es que esta pelea casi coincide con una fecha trascendente en la carrera del tapatío. El 5 de marzo se cumplen exactos 10 años de su primer título mundial, el que obtuvo el 5 de marzo de 2011, cuando venció a Matthew Hatton en pelea ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo por aquel título vacante de las 154 libras que había dejado vacante precisamente Manny Pacquiao y que fue o que terminó en un verdadero escándalo. Precisamente el escándalo sin precedentes con el que empezó toda esta historia. Para que Canelo disputara el cetro super welter que había dejado vacante Manny Pacquiao, el Consejo Mundial de Boxeo, que entonces era presidido por el fallecido José Sulaimán, le eligió como rival al hermano de Ricky Hatton, un púgil de segundo nivel que nunca había peleado en 154 libras y estaba clasificado en el quinto lugar, pero de la clasificación del peso welter, es decir, las 147 libras. Canelo ganó esa pelea por decisión unánime y hubo duras críticas contra el CMB, acusado en cierta forma de regalarle el título a Canelo. Para colmo, esa pelea fue pactada en 150 libras y Canelo ni siquiera dio el peso, o sea, llegó por encima de las 150 libras. Esa pelea fue el 5 de marzo de 2011 y todo lo que rodeó a la misma ampliamente documentado en las crónicas de los diarios y portales deportivos mexicanos fue un verdadero culebrón del CMB. 10 años después, y por esas jugarretas del destino, Canelo se encuentra cerrando otro culebrón patrocinado por el mismo Consejo Mundial de Boxeo, en una suerte de déjà vu de aquel vendaval de atropellos cometidos contra otros boxeadores que merecían más que Canelo y que Hatton disputar aquel título super welter. Esta vez, el culebrón fue con otro cinturón vacante, el supermediano, que en agosto del 2020 había dejado vacante David Benavides, al perderlo precisamente en la balanza. Días antes, de manera insólita, Avni Yildirim, un púgil de segundo nivel, ex sparring de Canelo Álvarez, y sin las credenciales adecuadas, igual que Matthew Hatton en 2011, apareció en el primer lugar de las clasificaciones y 12 horas después de que Benavides perdiera el título en la balanza, amparado en su también absurda condición de campeón franquicia, Canelo Álvarez exigió al Consejo Mundial de Boxeo disputar ese título contra Avni Yildirim. El CMB ordenó la subasta de esa pelea casi de inmediato y fue el propio Mauricio Sulaimán, el presidente del CMB, el que en una insólita declaración reconoció que la disputa de ese título fue poco menos que una orden de Canelo, más que una decisión consensuada y con el debido respeto a los estatutos y los merecimientos de los púgiles clasificados en la división de los supermedianos. Después, el culebrón que documentamos en nuestros videos tuvo de todo,
y hasta batió el récord de violaciones a los propios estatutos del organismo, empezando por la mismísima subasta, que debido al juicio de Canelo contra DAZN y Oscar de la Hoya, se postergó por 3 o más veces, llegando el CMB al colmo de negociar un step aside con Yildirim, o sea, alguien le pagó para que se hiciera a un lado, y el pobre cinturón vacante fue puesto a disposición del vencedor de la pelea del 19 de diciembre, entre Canelo Álvarez y Callum Smith. El arco que une el comienzo y el final de estos 10 años en la carrera de Canelo entrará en la historia del púgil marcado por 2 escándalos. El primero con el hermano de Ricky Hatton y el segundo con su sparring, Avni Yildirim. Pero, ¿qué ocurrió en el medio de una pelea y la otra? Y la respuesta está en el título de este video con las 3 caras de Canelo. Porque en realidad, para encontrar un punto de equilibrio en la valoración de esta década, hay que mirar a Canelo desde 3 ventanas, buscando lo bueno, lo malo y sobre todo lo dudoso. Algo que siempre ha rodeado la carrera del púgil como una marca de agua en cada pelea, porque con excepciones siempre hubo algo que puso en duda la legitimidad deportiva de cada victoria. Un estigma que parece le acompañará hasta el final de su carrera. Ya en la primera defensa de su primer título mundial, el rival elegido fue un empleado de la compañía de Ricky Hatton, hermano de Matthew. Nos referimos a Radian Rhodes, un rival totalmente a modo y al que venció por nocaut técnico en el último asalto, o sea, fue un nocaut para la estadística. En mi crónica de la pelea para ESPN, que titulé de Canelo es un globo, escribí al comienzo: no hubo sorpresas. Canelo ganó ante un rival que nunca trató de lastimarlo y que hasta autoprovocó una caída a la lona. Rhodes se mostró muy poco, bien dispuesto para ofender, pero sin soltar ningún golpe de riesgo para Canelo. Lució tan falto de distancia que hasta parecía que no quería golpearlo, ya que sus volados solo le acertaban al aire. Las peleas que vinieron a continuación entre 2011 y 2012 tuvieron muchos componentes de los que terminamos de apuntar en esa pelea de Rhodes, en el comportamiento boxístico de los rivales de Canelo. A continuación, Canelo enfrentó a Alfonso Gómez, luego a Carmín Cintrón y al veterano James Mosley, en peleas que formaron parte de una etapa destinada a engordar su estadística con ex campeones mundiales a los cuales se les había pasado ya el cuarto de hora, como anteriormente había sido el argentino Carlos Tata Valdomir o el africano Lobemor Nudú, por ejemplo, también ex campeones mundiales que sirvieron de escalón al crecimiento en la estadística de Canelo, que por entonces tenía apenas 21 años. Luego de Mosley, el rival enfrentado por Canelo pudo ser perfectamente parte de lo malo en esa fase de su carrera. Era para el 9 de septiembre de 2012, en lo que sería una marca en el manejo de Golden Boy Promotion a la carrera de Canelo. Hubo un juego inaudito de nombres antes de terminar con el más flojo. Se les cayó Paul Williams debido a su recordado accidente, luego James Kirkland, que pedía más dinero y se canceló su pelea, y también Víctor Ortiz, al cual Josecito López le había fracturado la mandíbula. Josecito López había subido de 140 a 147 libras para enfrentar a Víctor Ortiz y dio el batacazo al vencerlo con fractura de mandíbula incluida. El punto fue que le rompieron la estrategia a Golden Boy Promotion, que ya estaba subiendo de 147 a 154 a Ortiz como rival de Canelo. Por lo tanto, no encontraron mejor solución que elegir al propio Josecito. López tuvo que volver a subir, esta vez a los Super Welters, para enfrentar a un rival que de antemano se sabía de su enorme capacidad para rehidratar luego del pesaje, logrando aumentar siempre entre 15 y 20 libras a la hora de la pelea. Esa pelea terminó en el quinto asalto. Canelo ni se estremeció con los golpes de Josecito, y cuando le tocó soltar su metralla, pudo haber una tragedia. En el quinto episodio, el referee Joe Cortés se apiadó y felizmente paró la pelea. Luego de vencer en una pelea desigual e irracionalmente pactada a Josecito López,
Canelo afrontó una prueba difícil contra Austin Trott, al cual venció de manera convincente y mostrando una notoria evolución en su boxeo. Trott fue el preámbulo para la pelea más importante, la que le llevaría al próximo nivel, sin duda alguna. Me refiero a la pelea contra el mejor libra por libra de aquel momento, Floyd Mayweather. Esa pelea fue el 14 de septiembre de 2013. Para conseguir la misma que, como todos saben, ganó Mayweather en las tarjetas, Canelo debió pactar un peso intermedio de 152 libras para la báscula, lo que le obligó a una exigente preparación en las montañas. En ese artículo de 2013 para ESPN, yo marcaba el hecho de que a un mes de la pelea, Canelo estaba con 14 libras encima del límite. Y el artículo preguntaba, ¿cuál sería el costo final del esfuerzo? Floyd lo superó en todos los sentidos, pero más que una derrota, y como se constataría más adelante en su carrera, aquella pelea fue la puerta grande de Canelo hacia los primeros planos. Literalmente, la conducción de su agenda calcó y mejoró los métodos de Mayweather para tener éxito en el negocio del boxeo, al punto de que luego de esa pelea, Canelo ya no perdió. Eligió sus rivales, estableció las reglas de todas sus peleas y ante el peligro de una derrota, no dudó en evitar al rival ni en abandonar un cinturón de campeón si ello fuera necesario. Y esa etapa comenzó con una victoria sobre Alfredo Angulo, una pelea irreal. De acuerdo con esa crónica que luego de la misma escribí para ESPN, donde mi impresión sobre el desempeño de Alfredo Angulo se puede resumir en el siguiente párrafo. Angulo pareció un sparring, un actor secundario que recibía golpes sin devolverlos, ni ponía algo más que un caminar errático por el cuadrilátero. Parecía pelear en cámara lenta, y no hubo más remedio que recordar las peleas anteriores de los dos rivales, porque esa vez Canelo hizo todo lo que no había hecho contra Floyd Mayweather, y esa vez Angulo no hizo nada de todo lo que había hecho anteriormente contra Erislandy Lara. Erislandy Lara, James Kirkland y Miguel Ángel Cotto fueron sus tres siguientes rivales. En el caso del cubano, hasta el día de hoy, persiste la controversia sobre quién debió ganar esa pelea. Los jueces le otorgaron la victoria a Canelo, y en mi columna de análisis para ESPN consideré justo ese resultado, en una pelea mala, al punto que el resumen en el título de la crónica apuntó que precisamente al combate le faltó lo que anunciaba la promoción, es decir, honor y gloria. Ante Kirkland volvieron los abusos. El estadounidense atravesaba un pésimo momento mental y emocional. Estaba inactivo y distanciado de su entrenadora, mentora y reconocida contención emocional, Ann Wolf. Kirkland fue noqueado en el tercer asalto de una pelea donde ocurrió un hecho absurdo. Cuando el estadounidense en un momento quedó estático, abrió totalmente la guardia e indefenso ante un Canelo que no dudó en golpearlo hasta noquearlo. En mi crónica para ESPN marqué ese extraño momento y mi título lo dijo todo. Kirkland fue un bulto. Ante Miguel Ángel Cotto, mientras tanto, se produjo una de las mejores actuaciones de Canelo Álvarez, por más que las controversias en ese combate fueron por cuenta del cinturón que estaba en juego, el del peso mediano, que Cotto había poco menos que heredado de Sergio Maravilla Martínez. Cotto fue desconocido por el CMB porque no había pagado, y con la victoria ese cinturón se lo agenció Canelo Álvarez. Su victoria fue legítima, por más que la diferencia de peso a su favor pudo ser el factor desequilibrante, como lo marqué en mi columna escrita en esa oportunidad para ESPN Deportes. Con el título de campeón en su poder, la fanaticada se frotaba las manos imaginando a Canelo contra el evitado de entonces, Gennady Golovkin, candidato natural a pelear por ese título y que ya lo habían evitado primero Maravilla Martínez y luego Miguel Ángel Cotto. Canelo eligió como rival para su primera defensa al británico Amir Khan. Fue otro abuso. Khan fue subido 2 divisiones y enfrentó a un rival más grande y más pesado. Antes de la pelea escribíamos en ESPN que podría ocurrir una tragedia y casi la misma ocurre. Canelo noqueó en el 6º episodio
y como lo titulamos en una de las crónicas posteriores, le bastó un solo golpe, por suerte. Luego de la escandalosa victoria sobre Amir Khan, que pudo terminar en tragedia, como lo indicábamos, Canelo protagonizó el momento para muchos más vergonzoso en toda su carrera, cuando, obligado por el Consejo Mundial de Boxeo a defender su título mediano contra Gennady Golovkin, resolvió renunciar al mismo para no enfrentar al kazajo. Canelo encontró una solución al bochorno bajando a 154 libras y enfrentando al campeón super welter más flojo del momento, el británico Liam Smith, al que derrotó sin problema alguno. Luego pactó una pelea con Julio César Chávez Jr. en 164 libras. La historia de ese combate ha tenido amplia repercusión, especialmente las imágenes de un cadavérico Chávez que debió escurrirse más allá de lo aconsejable para cobrar la millonaria bolsa estipulada en el contrato. Pero más allá de todas las polémicas que rodearon a esa pelea, lo peor en la misma fue la presentación escenificada luego de ella, con el anuncio oficial de la pelea Golovkin versus Canelo, como si la pelea contra Chávez fuera solo un formulismo, o sea, como si tuviera el resultado decretado de antemano. Canelo enfrentó en 2 oportunidades a Gennady Golovkin. Empataron la primera y Canelo ganó en los puntos en la segunda. Si bien muchos vieron ganar a Golovkin, desde mi perspectiva entendí justos los 2 resultados. En el empate, Golovkin fue el agresivo, el de más volumen. Lanzó 703 golpes contra 505 de Canelo, que fue el elusivo en esa pelea y lo hizo a la perfección, al punto que lanzó menos, pero fue más efectivo, un 33 a un 31%. En mi análisis de esa pelea, ese día justifiqué el empate con la frase: quien tenía que atacar lo hizo correctamente, y quien tenía que defender también lo hizo correctamente. La única anormalidad en esta pelea fue la puntuación de la jueza Adelaide Bird, que le otorgó una ventaja a Canelo que nunca existió, y fue muy criticada por ello, al punto que desde muchos ámbitos se le pidió que renunciara como juez. Esa primera pelea entre Canelo y Golovkin hasta se pudo decir que fue una pelea legítima y normal. Sin embargo, no fue así. A la dudosa puntuación de la jueza Bird se sumó un incidente denunciado luego por el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, con las vendas de Canelo. Según Sánchez, la Comisión Atlética de Nevada le permitió a Canelo envolver ilegalmente sus manos, mediante lo que se consideraba la práctica prohibida conocida como apilar. Ese incidente fue ampliamente documentado, pero los episodios polémicos no terminaron por allí. Previo a la revancha, una visita sorpresiva de Lavada al campamento de Canelo en febrero de 2018 para someterlo a pruebas de dopaje, le detectó clenbuterol en la sangre. Canelo alegó entonces que ello había sido por consumo de carne contaminada, aunque fue sancionado por la Comisión de Nevada y la segunda pelea con Golovkin debió ser postergada. A la segunda pelea entre Canelo y Golovkin tampoco le faltaron controversias. La primera y más importante llegó por cuenta del propio Gennady Golovkin, que acusó a Canelo Álvarez de tramposo y de inyectarse sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. El combate fue muy parecido al anterior, y esta vez 2 jueces le dieron la victoria a Canelo 115 a 113 y un restante la vio empate, 114 a 114. En mi columna inmediata para ESPN también consideré justo el resultado. Al igual que en la pelea anterior, lanzó más golpes Golovkin, pero acertó más Canelo, que había prometido no tenerle respeto a Triple G y cumplió. Lo golpeó y lo lastimó temprano, sorprendiendo con una estrategia arriesgada. El título de mi columna esa vez fue Victoria totalmente legítima de Canelo. Se esperaba luego que acordaran una trilogía, pero la misma nunca llegó. Luego de su pelea contra Triple G, Canelo tuvo 4 salidas. Enfrentó a Rocky Fielding, a Daniel Jacobs, a Sergey Kovalev y a Callum Smith. Excepto Jacobs, que puede inscribirse en el rango de pelea legítima con una oposición decente del estadounidense, el resto fueron peleas anormales
y donde la falta de crédito al desempeño de los rivales de Canelo le resta legitimidad a las victorias del tapatío. Rocky Fielding, un púgil de segundo nivel, fue elegido por poseer accidentalmente un título secundario de la Asociación Mundial de Boxeo en 168 libras. Se sabía que su oposición sería muy pobre, y así fue. Al primer golpe duro a la zona media, renunció a seguir peleando. Luego Canelo evitó al rival mandario de la FIB, Sergey Derevianchenko, por lo que le fue retirado el cinturón de campeón. En vez de tomar la pelea con el ucraniano, le propuso un combate a Sergey Kovalev, campeón OMB de los semipesados. El combate sería después de la pelea de Kovalev contra Anthony Yarde. Al ruso se le dio un plazo mínimo entre una pelea y la otra, pero en compensación ganaría una bolsa de $10 millones, bolsa que subiría a otros $2,5 millones en caso de que fuera derrotado. Ya todos sabemos que esa pelea fue un escándalo. Kovalev reconoció que subió a perder, reconoció que lo hizo por dinero y hasta trató de ignorantes a quienes pensaron que podía ganar esa pelea. Canelo logró su cometido, ser campeón en una división a la que no pertenece, y renunció al título de inmediato, sin defenderlo. La última pelea fue contra Callum Smith, y es historia cercana. Al británico le dieron 30 días para cortar peso y una bolsa no conocida, pero que se supone fue muy parecida a la que cobró Kovalev. Fuera del cuadrilátero, mientras tanto, fue un periodo intenso para Canelo, con un episodio fundamental: la firma de un contrato millonario con DAZN, que al final terminó en fracaso, pero que mostró la habilidad del mexicano para vender su marca más allá de lo que la marca puede rendir. Canelo se tomó para sí mismo la decisión sobre los rivales y todos los detalles relacionados a preparar cada pelea para garantizar la victoria. Algo que el propio Eddie Reynoso y Canelo Álvarez revelaron con lujo de detalles en noviembre de 2019 en una entrevista a ESPN Deportes. Una entrevista que cambió de manera radical la percepción sobre el manejo de la carrera de Canelo, y en cierta forma fue un balde de agua fría para quienes hasta ese momento no comprendían cómo funciona la carrera de una figura de tanta dimensión mediática y lo que involucra ese manejo a la hora de negociar los contratos de cada pelea. Las increíbles revelaciones de Canelo y Reynoso a Jorge Sánchez y David Faitelson de ESPN Deportes fueron un parteaguas en la carrera de Canelo. Entre otras cosas, confirmaron que siempre fueron ellos los que escogieron los rivales e impusieron las condiciones que más le convenía. Aceptó que ellos imponen cláusulas e implícitamente sobre las 10 semanas insuficientes a Kovalev, dijeron que no era culpa de ellos y sí de sus rivales, porque ellos habían aceptado las condiciones que Canelo les imponía. El propio Canelo aceptó que siempre escoge a sus rivales, y si bien lo habían negado, Reynoso debió reconocer que mintieron antes de declarar que no le exigieron cláusulas a Kovalev. Y volvió a mentir al indicar que fue el único al cual le impusieron cláusulas, cuando Rocky Fielding había denunciado que tuvo que pactar en el peso, y lo mismo sucedió con Jacobs, aunque el estadounidense pagó multa y no respetó la cláusula. También reconoció Canelo ser quien personalmente negociaba el precio final a pagarle a sus rivales, en este caso el de Sergey Kovalev. El enlace a este video de 40 minutos de duración con la disección total de la entrevista se los dejaré en el texto junto a este video. Creo que es necesario revisarlo para entender cómo ha operado el Team Canelo en la búsqueda de ventajas con todos sus rivales, algo que quedó claramente expuesto en esa entrevista. Y la importancia de esa entrevista precisamente es que coloca bajo cuestionamiento todos estos últimos 10 años, inclusive la legitimidad de aquellas peleas que transmiten la sensación de ser legítimas, especialmente luego de esa confesión de Reynoso sobre la forma agresiva en que han gestionado las ventajas en el cuadrilátero a la hora de negociar los contratos, como fue el caso de Sergey Kovalev. Son 10 años de buenas peleas, como las que asistimos ante Miguel Cotto o Gennady Golovkin, de malos momentos,
como las inaceptables batallas con púgiles de divisiones menores, como Josecito López o Amir Khan, y peleas bajo dudosa legitimidad, como las sostenidas con Chávez Jr., con Rocky Fielding, con Sergey Kovalev o contra Callum Smith. Este sábado se cierra ese ciclo de 10 años con otra pelea dudosa y rodeada de situaciones irregulares, como la forma en la cual Canelo se hizo dueño de ese cinturón de campeón supermediano. Irregular por la manera en que Avni Yildirim se convirtió en el mejor clasificado entre los supermedianos. Irregular por la manera en que se procesó esta pelea, postergando su subasta una y otra vez. E irregular por la propia condición de franquicia que el Consejo Mundial de Boxeo ha creado para favorecer a un solo boxeador. Canelo Álvarez contra Avni Yildirim en realidad servirá para celebrar lo bueno, lo malo y lo dudoso de estos 10 años en la carrera del mexicano. Y la celebración ocurrirá en este estadio del norte de Miami, que por paradoja se encuentra en el mismo predio de uno de los circos más famosos del mundo. Solo que no se confundan si deciden asistir al evento. Por más que muchos asocien el circo a la carrera de Canelo, la pelea no será en el circo que estará a oscuras. Será efectivamente en el Hard Rock Stadium este sábado, 27 de febrero.